Dios bendiciendo tu vida en esta tarde y como cada miércoles, miércoles de meditación, como decimos, es que nos reencontramos a través de las redes sociales del ministerio para compartir una expresión de la palabra de Dios. Y en esta tarde quería hablar respecto a lo que es tener buena conciencia. ¿Qué dice la Escritura de tener buena conciencia? ¿Qué es la buena conciencia? ¿De qué nos sirve a nosotros? Sabemos que la Escritura, el Señor ha dejado a través de la Escritura la enseñanza para saber cómo debemos de conducirle, cómo agradar a Dios en todo tiempo. Y dice en el libro de los Hechos, en una oportunidad del apóstol Pablo, capítulo 24, versículo 15 y 16, Pablo se encontraba ante el gobernador, ante Félix, para comparecer. En realidad estaba ejerciendo una defensa, porque él había sido apresado, era como un revolucionario. Y no es que un pueblo enemigo lo había apresado, sino que aquellos que conocían la ley, aquellos que ejercían la ley, aquellos que la practicaban y la enseñaban, estaban en contra del apóstol Pablo, ¿no? Que él estaba predicando la palabra de Dios. Y dice en el versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, haciendo referencia justamente a aquellos que enseñaban y que conocían y practicaban la ley de Dios, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Y esta era la esperanza, que va a haber una resurrección de los muertos, sean justos o injustos. Los justos para vida eterna y los injustos para muerte eterna. Por esto es que procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Y Pablo es simple, procuro tener una conciencia sin ofensa, una buena conciencia ante Dios y los hombres. Y para comenzar, digamos, ¿qué es conciencia? Porque uno dice tener buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? Quizás una definición muy escueta, muy pequeña, es el conocimiento moral dado por Dios a los hombres. Y no está hablando a sus hijos, sino a la humanidad por completo. No importa, en este caso, si conoce o no a Cristo. Dios ha dado a los hombres, a toda la humanidad, ese conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. Si bien en cada cultura se va construyendo, cada uno de nosotros, conforme al lugar donde hemos nacido, tenemos una cultura diferente a otro país, inclusive lo que hace a la cultura, lo que lo enriquece son las diferentes regiones de un país, pero no importa si es acá, en Argentina, o en la China, o en Estados Unidos, o mismo en el mismo continente, sea el norte, sea el sur, el centro. Lo cierto es que lo que está mal, acá va a estar mal, en China, en India, en África. Robar no está bien, entonces tenemos esa construcción, por lo tanto no está bien acá, y no está bien en otro lugar del mundo tampoco. Entonces es lo que se va construyendo, es ese conocimiento de hacer lo correcto o lo que no es correcto. Esto hablando a nivel general, Dios lo ha dado a la humanidad, al hombre. ¿Cuánto más como hijos de Dios, que hemos sido nacidos de nuevo, que no solo tenemos ese conocimiento de que lo que está bien y lo que está mal, sino que tenemos también el conocimiento de lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Sabemos y conocemos que el pecado nos separa de Dios. Y eso que quizás moralmente se dice, esto está mal, sabemos que es un pecado. Y teniendo la esperanza, como dice Pablo, de que un día va a haber una resurrección de los justos, va a ser para vida eterna, y de los injustos para muerte eterna. Y nosotros conociendo al Señor, ¿cómo nos estamos conduciendo? Y la pregunta es, ¿cuál es la función de la conciencia? ¿Qué es? Por eso, para llegar a lo que es una buena conciencia, ¿cuál es la función de la conciencia? La última vez que había compartido una expresión, un poquito larga por cierto, que hablaba de lo que era tener intimidad con Dios, decía quizás muchas veces no escuchemos la voz audible de Dios, no escuchemos esa dirección diciendo tenés que, Sara, tenés que hacer tal cosa. Pero sí nuestro corazón vamos a tener como ese pensamiento y Dios a través de su Espíritu Santo nos va a guiar a qué es lo que nosotros debemos de hacer.
Y justamente la conciencia es como esa alarma que se activa cuando nosotros no estamos haciendo lo correcto o aquello que a Dios, que a Dios le agrada, sino que estamos por cometer algún error. Es como que se pone una alerta, se enciende una alarma en nosotros. Y así actúa la conciencia. Esa es la función de la conciencia. Entonces, cuando aún pensamos en hacer algo indebido, algo que no agrada a Dios, ahora sí ya estoy hablando al pueblo de Dios, a los que conocemos a Jesucristo, a lo que le hemos recibido en nuestros corazones como hijos de Dios, que le hemos aceptado como nuestro Salvador. Ya sabemos y a través de la Escritura entendemos qué es lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Entonces, cuando aún pensamos en hacer algo indebido, es como que hay algo que se alerta en nosotros. Y sabemos que eso está mal y que no lo debemos hacer. Mucha gente piensa que aún haciendo buenas obras, el ayudar al necesitado, el hacer, no sé, poder decir caridad, en esa construcción, por así decir, de conciencia social, el hacer buenas obras puede justificar lo que es el interior, nuestra integridad. Lo cierto es que eso debemos de hacerlo, pero el tener una buena conciencia no depende si hacemos o no una buena o mala obra. Obviamente debemos hacer buenas obras, pero muchas veces podemos hacer buenas obras y en nuestro interior estamos totalmente alejados de Dios, estamos totalmente haciendo lo que a Dios no le agrada. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ese llamado de atención que el Espíritu Santo mismo nos da a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que hace la conciencia? ¿Cuál es su función? Primeramente, nos reprende. Antes de hacerlo, vamos a tener como diciendo, no, ojo, fíjate. No es que viene alguien y nos dice, nuestra misma conciencia es como que nos acusa. Ojo, tené cuidado, esto está mal. Y entramos en esa lucha con nosotros mismos, si esto está bien o está mal, si lo hago, si no lo hago. Y entramos en esa duda. Pero cuando realmente hacemos algo indebido, es que ya la misma conciencia nos condena y te equivocaste. Sara, te equivocaste. No es así. No hiciste lo correcto. Entonces, ahí también es como que está en acción. El Espíritu Santo es el que habla también a nuestras vidas. Entonces podríamos decir que la conciencia es aquella que nos está activando y nos está mostrando, acá hay un peligro, es esa luz que se prende y se apaga, acá hay un peligro. Danger, danger, peligro. Pero cuando lo hacemos también nos acusa, te equivocaste, lo hiciste mal. Mire lo que dice en el libro de Romanos, el capítulo 2, versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Porque muchas veces es como que nosotros queremos razonar, como seres humanos lo primero que queremos hacer es, cuando hacemos algo que no agradó a Dios, y uno puede decir, no, pero yo no maté a nadie, no robé, no hice esto, no mentí. No, y es como que empezamos a buscar nosotros mismos y nos queremos justificar que lo que hicimos no estaba tan mal. Estaba mal, pero no tan mal, diría alguien por allí. Estaba mal, sí, pero no estaba tan mal. Hay gente que lo hace peor. Pero no importa lo que el otro haga. Lo que importa es lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida. Entonces, queremos justificarnos delante de Dios. Queremos excusarnos delante de Dios por algo que sabemos que no es correcto. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a conduzcarnos de manera íntegra. Sea que nos vean o que no nos vean, actuemos siempre del mismo modo delante de Él, porque Él es el que nos está viendo en todo tiempo y en toda hora y en todo momento. Entonces, esa es la reacción. Cuando nosotros hacemos algo que está mal, muchas veces el Espíritu Santo nos advierte, no hagas esto, no lo hagas, es peligroso. Y es como que no pasa nada, nosotros lo menospreciamos y seguimos avanzando. No vayas por ahí, es peligroso.
Pero nosotros mismos es como que comenzamos a callar esa conciencia, comenzamos a callar, como se suele decir, esa voz interior, muchos dicen, ¿no? Esa voz interior. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo siempre nos habla, nos anticipa. Y cuando estamos por hacer las cosas mal, también lo sabemos. Por eso digo, si la conciencia es ese conocimiento moral dado por Dios a toda la humanidad, ¿cuánto más como hijos de Dios que conocemos al Señor, que conocemos de su palabra, sabemos qué es lo que a Dios no le agrada? Déjeme contarle algo que me sucedió en una oportunidad. Había una persona que estaba donde me veía, no quería saludar. Se cruzaba, no quería saludar. Bueno, yo siempre suelo hacer de que si yo sé algo así, yo voy y saludo, no importa si no quiere saludar, yo voy y lo hago. Pero en esa oportunidad, esta persona me vio, estaba en un auto y justo estábamos hablando con un familiar de esta persona, entonces estaba allí y me vio, estábamos con mi esposo y lo que hizo fue, estaba sentada en el asiento, la persona sentada en el asiento trasero, se reclinó. Era para no saludar, justamente. Y yo la vi a la persona como tuvo esa actitud de reclinarse. Y cuando yo lo vi dije, bueno, ¿para qué voy a saludar? Si no quiere, ¿para qué voy a obligar a alguien a saludar si no quiere? Y quedó eso, pero sabe que no, como que yo no me quedé bien. Terminamos de hablar con la otra persona, nos despedimos y yo no fui a saludar. Y uno dice, un saludo, sí, un saludo, por eso lo comento. Nunca lo había comentado así, sí a los allegados, ¿no? Resulta que mientras mi esposo entraba al vehículo, subo a casa, la casa estaba sola, mi nene estaba en casa de sus abuelos y en ese momento apenas cruzo la puerta, en mi corazón siento esta expresión, no hiciste lo correcto. ¿Y sabe qué es lo que hice? Lo que acabo de comentar, que dice aquí, cómo reaccionamos. Comencé a justificarme y ¿sabe qué? Yo empecé a decirle, cualquiera que me veía en esa situación iba a decir, está loca esta mujer, y tendría razón. Porque yo comencé a decir, pero Señor, si vos viste que la persona se reclinó para no saludarme, si yo iba y abría la puerta, la iba a hacer pasar vergüenza a la persona. ¿Cómo iba a hacer esto? Entonces no, pero fíjate cómo actuó, pero esto, pero aquello, como si estuviese hablando con alguien. Por eso digo, si alguien me veía en ese momento, voy a decir, está ciertamente loca esta mujer. Pero en ese momento, cuando termino de dar todos mis justificativos, que sigo avanzando hacia adentro de mi casa, cuando termino de dar el justificativo, ¿sabe la segunda expresión que mi corazón se quebrantó? Fue, no hiciste lo correcto delante de Dios. ¿Y sabe por qué lo cuento? Porque uno puede decir, pero por un saludo, sí, hermanos. Y no importa si el otro actúa mal. Nosotros no podemos pagar mal por mal. Lo que el Señor nos va a pedir a nosotros es cómo te estás comportando vos delante de mi presencia. Y fue directamente así como lo cuento y se estremece mi corazón porque sabe que en ese momento me quedé sin argumentos, obviamente. Y me senté y lloraba y le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, perdóname, dame la oportunidad de remediar esto. Porque cualquier argumento que tú y yo podamos dar es inválido delante del Señor. Porque Él quiere que realmente nos conduzcamos como Él se condujo en la tierra. Entonces, es fácil amar a quienes nos aman, pero qué difícil es amar a aquellos que no nos quieren. Pero yo les puedo decir que ese día fue tremendo, porque mi corazón, tal cual lo que acabo de leer aquí en el libro de Romanos 2:15, como dice, sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razones. Yo puse a dar razonamientos humanos, quizás si uno lo miraba humanamente era justificado, no, pero no estaba mal lo que vos hiciste. Yo me quería convencer a mí misma, pero no delante de Dios.
Entonces sabe que el tener buena conciencia, es lo que decía, va de la mano en hacer lo correcto delante del Señor y de los hombres, añade el apóstol Pablo, dice, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Del otro Dios se va a encargar. No es que le estamos deseando el mal, sino que Dios tratará con la otra vida, más siendo hijo de Dios. Dios tratará con la otra vida, pero lo que importa es cómo tú y yo nos conducimos delante de Él. No importa lo que el otro haga, pero que Dios nos ayude a nosotros a conducirnos de la manera correcta. Que en nuestro corazón no nos reprenda, que nuestro corazón no nos diga, no hiciste, estás haciendo todo lo malo, porque a mí me reprendió ese día. No hiciste lo correcto, pero después el añadido fue delante de Dios. ¿Y sabe qué? Realmente me quedé sin argumento. ¿Qué podía decir a eso? Solamente decirle, Señor, perdóname y dame la oportunidad de remediarlo. Y sabe que Dios es tan bueno porque me dio la oportunidad de remediarlo y fue de gran bendición. Pero son cosas que aún en lo pequeño, si nosotros damos lugar al Señor, Él se va a glorificar en nuestras vidas. Porque Él está transformando nuestras vidas. Hermanos, un día vamos a estar con Él. Y ciertamente hay muchas cosas que debemos de cambiar, pero Él nos va transformando. Entonces, me puedo llegar a preguntar justamente ¿por qué? ¿Por qué es necesario esto? Y eso es justamente lo que dice en el libro de Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo dice el capítulo 1, el versículo 5 y 6, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, ¿qué? Limpio. El amor nacido del corazón limpio. Dice, y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, todo lo que sea fingido a Dios no le agrada. Lo que Él quiere es que realmente nazca de un corazón nacido de nuevo. Nosotros tenemos un corazón nacido de nuevo en Cristo Jesús, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, de estas cosas muchos se han apartado. Y cuando nosotros comenzamos a darle lugar al enemigo, lo que sucede es que justamente nos comenzamos a desviar y simplemente hablamos palabrerías y es algo vacío. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros no hacemos lo que nosotros predicamos, solamente son palabrerías. Lo podemos hacer para otros, pero ante Dios, que es el que conoce y sabe todas las cosas, son solo palabrerías y a Dios no le agrada. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener como el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 3 cosas. Amor no fingido, buena conciencia, la fe. Dice la fe no fingida. Un amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Hermanos, tenemos que perseverar en la fe en Cristo Jesús. Pero no podemos decir una cosa y hacer otra. Dios quiere que seamos íntegros y realmente lo que hagamos, lo hagamos de corazón. ¿Qué sucede si nosotros no seguimos esto? Podemos extraviarnos, como acá podemos tener mucha vana palabrería. Muchos se desviaron y se apartaron a vana palabrería. Más hacia el final de ese mismo capítulo de Primera de Timoteo, el versículo 19, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Vuelve a repetir y aquí dice que hubo quienes naufragaron, dice. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa fe y esa buena conciencia, esa integridad delante de Dios. Se apartaron tras esas palabrerías, dice, y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Mire qué peligroso que es esto. Por eso es necesaria la buena conciencia. Por eso es necesario que nos mantengamos delante de Dios íntegros. Aún en estos pequeños detalles, como yo le contaba esa anécdota, quiero decir, qué pequeñez. Pero ¿sabe qué? Fue tal la reprensión a mi corazón ese día que fue tremendo. No creo que nunca podré olvidar ese momento. Entonces, lo que el Señor quiere es que aún en lo pequeño le seamos fiel a Él, en todas las cosas. Entonces, cuando nosotros no nos mantenemos como Dios nos está enseñando a través de su palabra, corremos el riesgo de que, como dije antes, extraviarnos de la fe, ir para cualquier lado. Por eso vemos tantos que han apostatado de la fe y tratan de justificarse por palabrerías vanas. Entonces,
queriendo justificar su accionar inclusive. Que el Señor nos ayude, a no acallar esa conciencia, porque sabe que vez tras vez viene cuando esa voz interior, por así decir, viene eso que nos dice, no, esto está mal, esto no le agrada a Dios. Y nosotros sabemos que eso no le agrada a Dios, pero comenzamos a ignorarlo y si nosotros lo hacemos de manera repetida, vez tras vez ignoramos lo que Dios habla en nuestras vidas, a nuestros corazones, muchas veces aún hasta vienen personas, sin duda, Dios en su amor y en su misericordia, a través de su palabra, a través de un cántico, a través de una alabanza, entendemos y comprendemos cuál es la voluntad de Dios, porque Dios nos revela a nuestras vidas, a nuestro corazón, cuál es su perfecta voluntad, cuál es su propósito. ¿Sabe qué? Corremos el riesgo de que se cauterice nuestra conciencia, que perdamos la sensibilidad. ¿Sabe que algo cauterizado es algo quemado? Justamente del vocablo de lo que es la palabra del griego, dice que es sellar una herida usando un metal candente, algo caliente se sella. Y cuando se sella eso, si es una herida, por ejemplo, no irradia más, ese torrente sanguíneo se queda cauterizado. Por lo tanto, esa parte de la piel, toda esa parte no tiene sensibilidad. Uno lo puede tocar, lo puede pellizcar, lo puede pinchar y no va a tener sensibilidad. Queda como algo calloso allí. Y si vez tras vez el Señor habla a nuestras vidas y nosotros dejamos de escucharlo, no, es como que nos tapamos los oídos, no queremos escucharlo, llega un momento, es como que la acallamos a esa conciencia, la cauterizamos y nuestro corazón se vuelve insensible. Miren los peligros que hay en todo esto. Se vuelve insensible nuestro corazón y Dios no quiere eso. ¿Qué debemos de hacer? Esto lo dice aquí mismo en Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y aquí habla, dice, pero el Espíritu dice claramente que a los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. No tienen sensibilidad, ya no escuchan la palabra de Dios, ya no escuchan la voz de Dios, sino hacen conforme a sus propios pensamientos y se desvían totalmente. Hermanos, corremos el riesgo de que si nosotros omitimos oír lo que Dios quiere para nuestras vidas, si acallamos eso que nos está diciendo, ojo, tené cuidado, no lo hagas, o mismo si lo hiciste, bueno, podamos tener ese genuino arrepentimiento ante el Señor, ir y decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. Corremos este riesgo de que nuestra conciencia sea cauterizada, que no tengamos esa sensibilidad de discernir lo bueno y lo malo, que no sepamos lo que es pecado, porque vamos a enceguecer, es como que nos enceguecemos, el pecado enceguece. Y habiendo conocido a Cristo, nos volvemos atrás, apostatamos de nuestra fe, nos volvemos atrás. Y aún es muy triste, hermanos, la condición en la que muchos se encuentran hoy, y justamente queriendo justificarse, queriendo excusarse de por qué no siguen el camino del Señor. Aún diciendo, hermanos, que la Biblia está totalmente desactualizada, pues los tiempos han cambiado. Yo he escuchado esta justificación y yo digo, bueno, no, esto no puede ser. Es tremendo, tengamos cuidado. Entonces tratemos de estar cada día a cuenta con Dios. Si nuestra conciencia nos reprende, si nuestro corazón nos reprende, como dice en el libro de Romanos, entonces tratemos de estar a cuenta con Dios. Confesemos nuestras ofensas, nuestras faltas ante la presencia del Señor. Así le quitamos también el poder al enemigo de poder acusarnos. El enemigo nos acusa. Le quitamos ese poder. Entonces, el pasar justamente por alto esta reprensión es que nos lleva a no reconocer la voz de Dios en nuestras vidas. Hermanos, que el Señor te ayude y que el Señor me ayude a mí para que podamos realmente caminar y transitar este camino maravilloso y poder ir a la presencia de Dios cada día para que nuestra conciencia esté limpia, para que si ofendemos y si ofendemos al Señor o a alguien, tengamos cuidado con nuestro accionar. Que Dios me ayude, porque primeramente que Dios me ayude a mí
y que Dios ayude a tu vida. Muchos dicen, yo, tengo una particularidad, pues digo cualquier cosa y después pido perdón. Pero también la ofensa ya estuvo hecha, la herida estuvo creada. Claro que es un beneficio y hay que pedir perdón, sin duda. Pero muchos se excusan tras eso. Yo soy así, yo digo y después pido perdón. Pero no es que no sirve, es que ya causaste muchas heridas. Entonces que el Señor nos ayude también a poder medir nuestras palabras. Dios me ayude a mí. Por eso digo que Dios me ayude a mí, porque es a mí también, primeramente a quien está hablando el Señor. Entonces que podamos estar a cuenta con el Señor. No acalles la voz del Espíritu Santo en tu vida. No hagas caso omiso a lo que el Señor indica. Ojo, sabe que también el no hacer lo bueno, aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, dice que es pecado. Si nosotros sabemos que algo es bueno y no lo hacemos, es un pecado de omisión, no lo hacemos. Y Dios también lo vea esto. Que el Señor nos ayude a no tomar livianamente su palabra. Y con esto quiero terminar. Mire lo que dice en el libro acá en el libro de Hebreos, tengo dos expresiones. Acá en el libro de Hebreos, dice el capítulo 9, lo estoy leyendo en la en la Nueva Traducción Viviente, 9:14, dice: imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si cometemos pecado, vamos delante de la presencia del Señor y Él nos limpia de toda maldad. Entonces, a través de su sangre que está allí latente, ese sacrificio hecho de una vez y para siempre, el Señor nos limpia de toda maldad, pero que el Señor nos ayude. Entonces, a cada uno a poder, si fallamos, corramos a la presencia del Señor. Corramos a la presencia del Señor. Nos arrepentimos, pero ojo, el arrepentimiento trae un fruto, que es apartarse del mal. O sea, no sigamos pecando. Arrepintámonos delante del Señor, como dijo Jesús, vete y no peques más. Y con esto sí ya termino. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 19 en adelante dice: nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestro sentimiento y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos, dice, y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y permanecen en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Por lo tanto, hermanos, nosotros, si nos sentimos culpables de algo, corramos a la presencia del Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de todo lo que nosotros le confesamos. De toda maldad Él nos libra, nos limpia, pero nos debemos de apartar. Pero también sabemos que su Espíritu Santo está en nosotros y vive en nosotros. Entonces no acallemos la voz de Dios, no acalles la voz de Dios en tu vida. Y yo me lo digo a mí misma: Sara, no acalles la voz de Dios. No nos volvamos insensibles, sino que el Señor sea aquel que trabaje en nosotros, que tengamos esa buena conciencia, esa conciencia limpia para poder estar delante de la presencia de Dios. Y si hay algo que estorba, hermanos, corre a la presencia de Dios. O sea, no permitas que el enemigo te acuse. Restale el poder al enemigo de acusarte, porque los pecados que nosotros confesamos delante de Dios, el enemigo ya no tiene poder. Así que lo que nos queda es arrepentirnos y volver nuestro corazón a Dios, y Él lo hará. Así que el Señor nos ayude a tener esa buena conciencia y a hacer lo que es correcto. Así que Dios bendiga tu vida. Quiero orar ya para finalizar en este día. Amado Dios, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Ruego que tú bendigas a tu pueblo, que tú nos ayudes como hijos tuyos
a poder, Dios mío, tener buena conciencia. Y si nuestro corazón nos reprende, Señor amado, oh Dios, que podamos correr ante ti para que tú, Señor, que eres aquel que guía nuestros pasos, nos guíes a toda verdad. Que si algo hemos hecho, si hemos pecado contra ti, nos podamos arrepentir, Señor. Cambiar, Señor amado, oh Dios de los cielos, aún nuestra manera de pensar y que podamos hacer lo recto y lo que agrada a tus ojos. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Ayúdanos a hacer luz a pesar de que el mundo está transitando en tinieblas, pero que tu luz, oh Cristo, pueda brillar a través de nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús, bendigas a tu pueblo, bendigas a cada una de las vidas y tu gracia, Señor amado, ese aceite fresco venga sobre nosotros. Oh Padre, que toda impureza, todo pensamiento, Señor, en esta hora, Señor, renuévese, sea cambiado, sea quitado, Dios mío, renuévese el espíritu de nuestra mente, Señor amado, en el nombre de Jesús, y que podamos seguir tus pasos y hacer lo que a ti te agrada. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor te bendiga mucho y nos estamos reencontrando prontamente. Dios te bendiga.